Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Estoy muy contento. Vine con mi esposa Isabel. Isabel, salude a todo el auditorio. Mil gracias al doctor Álvaro Hernández por haberme invitado. Estamos felices de estar aquí en este país maravilloso y vamos a tener oportunidad de conocerlo. Nos vamos a quedar unos días más. Básicamente, el tema del que voy a hablar se llama el razonamiento probabilístico. Y entonces empecemos por pensar en la palabra razonamiento. Aristóteles de alguna manera nos dijo que había dos tipos de razonamiento. Hay un razonamiento que se llama deductivo y hay otro razonamiento que se llama inductivo. Los que han visto las películas de Sherlock Holmes se han dado cuenta que hay otro razonamiento que se llama abductivo, y ese es el que la fiscalía debería emplear cuando llega al lugar donde han ocurrido unos determinados hechos. Más adelante vamos a ver en qué consiste ese. Pero por ahora vamos a concentrarnos, y como aquel cobarde que acude a un ejemplo para darse a entender, voy a acudir a un ejemplo para darme a entender. Porque vamos a empezar con la palabra razonamiento. Entonces, supóngase que usted es un testigo en un proceso y usted observa, tóqueme la mano, que yo tengo un yeso en mi brazo izquierdo. ¿Qué inferencia realiza? Posiblemente tuvo alguna lesión que le provocó una fractura. Exacto. Entonces, miren lo que él está diciendo. De la observación de un yeso en mi brazo, yo infiero que usted se ha fracturado o ha tenido una lesión. ¿Por qué lo dice? Porque la conclusión normal o el promedio es de que la persona que anda un yeso no es por un decorativo, ¿verdad? Un elemento decorativo o de ornato, sino porque tuvo una lesión. Perfecto. Entonces lo que él acaba de emplear es lo que conocemos como una regla de la experiencia. ¿Sí o no? ¿Y qué es una regla de la experiencia? Es una implicación lógica. Y una implicación lógica siempre lleva dos palabras mágicas, que son sí, entonces. Entonces construyamos la regla de la experiencia que él acaba de emplear en ese tipo de razonamiento que hizo, que es un razonamiento inductivo. Y como es un razonamiento inductivo, miren que él me dijo, es que lo que normalmente uno piensa cuando ve que alguien tiene un yeso en alguna de sus extremidades es que ha sufrido una lesión o una fractura. ¿De acuerdo? Entonces construyamos la regla de la experiencia. La regla de la experiencia se construye de la siguiente manera. Si una persona tiene un yeso en una de sus extremidades, entonces, en la mayoría de los casos, casi siempre, por lo general, probablemente ha sufrido una lesión, que puede ser un esguince o una fractura. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo en esa regla de la experiencia? Entonces, por eso razonamos inductivamente. La pregunta es, segunda pregunta, ¿puede ser que yo me haya puesto ese yeso para hacerte creer que tenía una lesión o una fractura? Claro, y se han dado casos. Exacto. O sea que por eso hablamos de razonamiento probabilístico, porque es probable que usted tenga un yeso en una extremidad determinada porque realmente sufrió una lesión o una fractura, o porque usted se lo puso para hacerle creer a otros que usted había sufrido una fractura. Entonces, yo no sé si ustedes aquí en Costa Rica, y no lo averigüé, no tuve tiempo, ¿saben lo que son los estándares de prueba? Por supuesto que sí. En penal tenemos un estándar de prueba que se llama más allá de toda duda. ¿Cierto que sí o no? ¿Sí lo tienen? Más allá de toda duda. ¿Qué significa ese estándar? Dúdelo todo. Es decir, del hecho de que usted observe que una persona tiene un yeso en una de sus extremidades, no puede asegurar con certeza, porque vi la palabra certeza ahorita allí, con certeza que ha sufrido una lesión o una fractura, sino que lo único que puede afirmar es que es probable, y tú lo dijiste, posiblemente, es posible, es probable, ¿cierto?, que usted haya sufrido una lesión o una fractura. Entonces, por eso la ponencia se llama razonamiento probabilístico. Ahora, engranemos eso con un tema que es crucial. ¿Cuál? La decisión judicial. Escuchen lo que voy a decir. Muchas gracias. La toma de decisiones sobre la prueba que se presenta al interior del proceso judicial se da en un contexto de incertidumbre. Voy a repetir eso. La toma de decisiones sobre la prueba en el proceso judicial se presenta en un contexto de incertidumbre. ¿Por qué de incertidumbre? Porque los hechos que son
traídos en la demanda y en la contestación de la demanda, con las excepciones previas, con la demanda de reconvención, son hechos del pasado. Repito eso, porque los hechos que traen las partes al interior del proceso judicial son hechos del pasado. Y digámoslo, hechos sobre los cuales el funcionario jurisdiccional no tiene ningún conocimiento. Repito eso, hechos sobre los cuales el funcionario jurisdiccional no tiene ningún conocimiento. Por eso el principio de inmediación es de suma importancia cuando se incluye en una reforma de un código como el que ustedes tienen ahora, ¿cierto? Porque es que la inmediación de alguna manera le da una idea al funcionario jurisdiccional en la práctica de la prueba, en la producción de la prueba, de que las cosas probablemente ocurrieron de una forma, como la narra el demandante, o de la otra forma, como la narra el demandado. ¿Listo? Entonces, miren que hay un contexto de incertidumbre en el que se desarrolla la decisión judicial. ¿Y qué es lo que nos permite medir la incertidumbre? La teoría de la probabilidad. O sea que por eso hablamos de razonamiento probabilístico. Entonces, ¿cómo deberíamos construir todo el razonamiento inductivo que hacemos? Si yo observo que una persona tiene un yeso en una de sus extremidades, entonces probablemente ha sufrido una lesión. Muy bien. El tema del razonamiento probabilístico está asociado con el tema de la valoración o apreciación de la prueba. Y ustedes tienen un artículo en su nuevo código que es el 330 y dice apreciación de las pruebas. Los jueces apreciarán los medios de prueba en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, salvo texto legal en contrario. Eso es lo que dice más o menos, ¿es correcto? Muy bien. Entonces, los jueces apreciarán los medios de prueba en conjunto. ¿Quiénes son jueces aquí? Vos. ¿Cómo se aprecia en conjunto? ¿Ustedes tres son jueces? ¿Cómo se aprecia en conjunto? Pues básicamente realizando una valoración integral de todos los medios probatorios. ¿Cómo se hace esa valoración integral de todos los medios probatorios? Sin dejar, digamos, fuera el análisis ninguno de los medios traídos al proceso por las partes. ¿Cómo haces para no dejar por fuera ninguno de esos medios? Digamos, teniéndolos en cuenta todos y no haciendo un prejuicio o una exclusión previa de algún elemento probatorio. Voy a repetir la pregunta. ¿Cómo se valora conjuntamente esos medios de prueba? Acudiendo a todo lo que puede incluir la sana crítica, y con el nuevo código, la lógica, la experiencia. Muy bien, dale, sigue hablando. Entonces, la sana crítica, ¿sí o no? O sea, tú me estás diciendo, yo puedo valorar conjuntamente los medios de prueba atendiendo a las reglas de la sana crítica, ¿cierto? ¿Qué son las reglas de la sana crítica? Entonces, son criterios de limpieza mental que tiene que tener en cuenta el juez al momento de valorar conjuntamente los elementos de juicio o medios de prueba, ¿cierto? ¿Cuáles son esas reglas de la sana crítica? Bueno, como precisamente lo plantea el nuevo Código Procesal Civil, la lógica, la experiencia y el correcto entendimiento. Perfecto. ¿Cuáles son las reglas de la lógica? Demasiado profunda, demasiado fuerte la pregunta. No, bien. No, a ver, pero ¿estamos bien o no? Sí, estamos bien. Bien. Sí. La pregunta no es para ella, ¿es para quién? Para todos. Pero estamos hablando de los procesos, inducción, deducción. Tranquila, es que estamos hablando de razonamiento probabilístico. Ya dijimos que de alguna manera, toda la forma como razonamos es un razonamiento inductivo, el que empleamos siempre. Por ejemplo, si tú observas que alguien está aquí en el borde de la calle y pone un pie aquí, ¿qué tipo de razonamiento inductivo realizas? Si una persona que está en la acera pone un pie aquí, entonces probablemente es probable que se va a caer. Va a cruzar la calle. Siempre hacemos razonamientos inductivos. Por eso decimos que el razonamiento probabilístico, en la gran mayoría de los casos, es un razonamiento probabilístico, de esa probabilidad, ¿cierto? Entonces vamos a enmarcar el tema del razonamiento probabilístico en la decisión judicial, específicamente en el tema de la valoración de la prueba judicial. ¿Listo? Entonces, mira que ese artículo de ustedes nos dice apreciación de las pruebas, los jueces aprecian los medios de prueba en conjunto.
de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Entonces ya decimos, ¿qué son las reglas de la sana crítica? Criterios de limpieza mental que tiene que tener el funcionario jurisdiccional al momento de valorar los elementos de juicio traídos por las partes al interior del proceso. Ahora bien, ¿cuáles son esas reglas de la sana crítica? Entonces son reglas de la lógica. Pregunta, ¿cuáles son las reglas de la lógica? ¿Cuáles son? Entonces se traducen en 3 principios, ¿sí o no? Se traducen en 3 principios, que son, primero, dale. El principio de no contradicción. Exacto, para. ¿Qué dice el principio de no contradicción? Lo recuerdo en el Dímelo con un ejemplo, así. Con un ejemplo bien sencillo. Digamos que 2 cosas no pueden ser lo mismo al mismo tiempo. Y de la misma manera. Perfecto. No es posible que me digas que me amas y me seas infiel. ¿Te estás? Exacto, es decir, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y de la misma manera. Entonces miren que lo que estamos empleando en el principio de no contradicción es una conjunción, una I grandota. Ser y no ser. Es decir, lo que ahorita decía uno de los ponentes, las afirmaciones, es decir, el demandante afirma una cosa y cuando eso que llaman objeto de prueba se convierte en tema de prueba, estamos hablando de los hechos controvertidos. ¿Qué dice la contraparte? No. Entonces miren que la litis se traba ¿dónde? En la primera audiencia de trámite, cuando el funcionario dice, usted en el hecho 1 dijo sí, y usted en el hecho 1 respondió que no. Ahí tenemos un tema de prueba y hay una controversia, ¿cierto? Y una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces eso es muy importante. Principio de no contradicción. ¿Cuáles otros principios se aplican allí en las reglas de la lógica? Principio de identidad. ¿Qué dice el principio de identidad? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Sí o no? Por ejemplo, esta silla es idéntica a esta silla, ¿sí o no? ¿Sí o no? No. Esta silla es idéntica a ella misma. Esta silla es idéntica a ella misma. Y por ejemplo, en grafología forense, una firma hecha en un papel y esa misma firma realizada 2 segundos después en otro papel nunca son idénticas. Esta firma en este papel es idéntica a ella misma y esta otra es idéntica a ella misma. ¿Principio de identidad, sí o no? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Cuando usted discute con su esposa o con su novia, y usted ve que ella le está ganando o ella ve que usted le va ganando ahí la dialéctica, entonces, ¿qué le dice, por ejemplo, usted a ella o ella a usted? Sí, pero ¿no te acordás hace como 20 años que vos me hiciste esto y esto? Entonces tú le dices, vení un momentico, espérate, una cosa es una cosa, que es lo que estamos discutiendo hoy, y otra cosa es esa muy distinta que me estás trayendo a colación aquí. Entonces miren que es muy importante el principio de identidad, ¿por qué? Cuando usted está en la práctica de la prueba de interrogatorio, independiente si es un testigo, si es un perito, si es el mismo juez que usted lo interroga también porque usted lo puede interrogar, o si es una de las partes, es muy importante que usted, las preguntas que está haciendo y las que está escuchando que está haciendo las contraparte, esté teniendo en cuenta qué es lo que se está preguntando para que las objete, porque realmente muchas veces los abogados ni siquiera sabemos lo que estamos preguntando. Es decir, preguntamos cualquier cosa ahí. Entonces tenemos que estar atentos a decirle un momentico, una cosa es esto y otra cosa es esta. Objeto a la pregunta. Eso no tiene relación con los hechos que están siendo controvertidos aquí, señor juez. Llámele la atención, por favor, al abogado a la contraparte. Y hay otro principio, es decir, tenemos identidad, no contradicción, y hay otro que se llama el tercero excluido. No sé si lo recuerdan. Entonces, el tercero excluido casi que se viene a continuación del principio de no contradicción. Volvamos al ejemplo. No es posible que digas que me amas y me seas infiel. ¿Te estás contradiciendo? Por tanto, o me amas o no me amas. Una de las dos es cierta, porque la otra es ¿qué? Falsa. Entonces, miren que ahí no empleamos ya una I, que es una conjunción, sino una O, que es una disyunción. Y precisamente cuando usted, llámelo como quiera, interroga a la parte o cuando la parte declara, lo que usted tiene que hacer es hacerlo incurrir en una contradicción a fin de que apenas él incurra en la contradicción, usted le aplica ¿cuál? El tercero excluido. Y con eso se excluye ¿qué? La verdad que usted necesita que él ¿qué? Confiese ahí mismo. Entonces, de alguna manera, ese formalismo de llamar unas cosas interrogatorio, declaración, no tiene sentido.
Lo que usted tiene que demostrar allí, sobre todo en un sistema de partes, en donde la oralidad está de por medio y es donde la habilidad dialéctica de los participantes la que tiene que salir a flote, es eso, es hacerlo entrar en una contradicción o que viole el principio de identidad y luego propóngale el tercero excluido. ¿Por qué? Porque la lógica con la cual funcionamos es una lógica bivalente. Dos, valente, valores de verdad. Es decir, una cosa es o cierta o no cierta. No hay verdades a medias. Entonces, no es posible que me quieras y me seas infiel. Te estás contradiciendo. Por tanto, o me querés o no me querés. Pero no falta el que le diga a usted, no, yo sí te quiero mucho, lo que pasa es que con ella no significó nada, vos sos mi catedral. Y usted le dice, no, chao. Yo trabajo y funciono con una lógica bivalente. O me querés o no me querés. Porque vos no puedes ser medio culpable en el proceso penal. O sos o no sos. ¿Entendimos eso ya, cierto? Muy bien. Esas reglas de la sana crítica tienen una segunda que tú las mencionaste que se llaman reglas del sentido común, que se llaman reglas de la experiencia. Y ahorita hablamos de esas reglas de la experiencia. Son una implicación lógica, o sea que son una regla de la lógica también. Si una cosa ocurre, entonces probablemente, por lo general, casi siempre, en la mayoría de los casos, lo otro ocurre. Si las nubes están negras, entonces, ¿qué podemos decir probablemente? Que va a llover. Mira que todos dijeron eso hoy mismo, ¿sí ves? Porque eso es lo que ocurre por lo general. Pero la certeza no existe, la certeza solo consiste. La certeza es un objeto ideal, como el número 1, como el triángulo. Usted no puede ver el número 1, usted no puede ver el triángulo. Eso está aquí en la mente, es una creación mental. Por eso la certeza no existe, solo consiste. Ahora, podemos graduar esa certeza. Y esa certeza se gradúa con probabilidades. Por ejemplo, supóngase que ella es su novia. Pregúntele, ¿vos me querés? ¿Vos me querés, serio? Ah, sí, yo te quiero mucho. Yo te quiero mucho. Entonces, pregúntale, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Mucho? ¿Cuánto? Te quiero de aquí al cielo. Muy bien. Satisfecho. ¿Y del cielo para arriba hay más cositas o no? Dúdelo. ¿Viste? Ahí está el estándar de prueba de más allá de toda duda. Entonces, lo único que puedes tener certeza es que probablemente ya te quiere, ¿cierto? ¿Cuánto? Depende del genio con el que amanezca. Eso es muy importante. Muy bien. Señores, entonces, lo que estamos aquí preguntándonos es, bueno, ¿cómo se valora conjuntamente los elementos de juicio? Entonces, ya vimos lo que son las reglas de la sana crítica. Para entender el asunto del razonamiento probabilístico, esos textos que yo he traducido básicamente hablan de algo que se conoce como chains of reasoning, cadenas de razonamiento. Una cadena de razonamiento es una herramienta gráfica que nos permite, escúchenme, que nos permite organizar nuestros pensamientos desde los medios de prueba hasta las hipótesis o pretensiones que queremos alcanzar. Voy a repetir eso. Una cadena de razonamiento es una herramienta gráfica que nos permite organizar nuestros pensamientos desde los medios de prueba hasta las hipótesis a las que llegamos. ¿Y las hipótesis qué son? En penal, culpable o no culpable, ¿cierto? En civil, ¿qué es? Dueño, poseedor. ¿Y qué es poseedor? No dueño. Entonces, miren que siempre, cuando hablamos de teoría de la probabilidad, tenemos que hablar de algo que se llama el complemento de la negación. Entonces, si la probabilidad de lluvia hoy es del 70%, ¿cuál es la probabilidad de no lluvia? 30. El 30. Eso se llama el complemento de la negación. Si la probabilidad de lluvia es del 70, la probabilidad de no lluvia es de ¿qué? 100 menos 70, 30. Por eso se llama el complemento de la negación. Entonces, miren que el razonamiento probabilístico siempre tiene en mente varias cosas. Se me perdió la diapositiva. Qué pena. Muy bien, si ustedes observan, en la parte de abajo hay un circulito negro. En la mitad hay un circulito blanco y en la parte de arriba hay otro circulito blanco. El circulito de abajo es un medio de prueba. Repito, el circulito de abajo es un medio de prueba. El circulito del medio tiene dos estados, una E y una E sub C. Esa C significa complemento de la negación. Y arriba tenemos H y HC, es decir, una hipótesis y una hipótesis complementaria.
Voy a poner el ejemplo del yeso, señores, para que veamos cómo funcionan esas cadenas de razonamiento. Miren el ejemplo del yeso. Entonces, abajo, el circulito negro es un testigo que da testimonio y que dice lo siguiente. Yo observé, ¿cómo es tu nombre? Mariano. Yo observé que Mariano tenía un yeso en su brazo izquierdo. Listo, vámonos para el círculo de la mitad. Miren que hay dos estados. Puede ser que lo que afirma Mariano sea cierto o no sea cierto. Voy a repetir eso. El círculo de abajo es Mariano como testigo que da prueba testimonial. Y dice, él afirma como testigo. Yo observé que Pedro tenía un yeso en su brazo izquierdo. ¿Qué se sigue hacia arriba? En el círculo del medio, eso que él afirma puede ser cierto, es decir, es cierto que tenía un yeso en su brazo izquierdo o no es cierto que tenía un yeso en su brazo izquierdo. Y lo que vemos arriba, que es la hipótesis, es la fractura. H está fracturado y H sub C no está fracturado. Entonces miren la lectura que tenemos que hacer. Mariano dice que él observó que Pedro tenía un yeso en su brazo izquierdo. Es cierto que tenía un yeso en su brazo izquierdo. Por tanto, es más probable que la fractura o la no fractura. La fractura. Entonces allí es donde decimos que el medio de prueba es pertinente. ¿Saben lo que es la pertinencia de la prueba o no? Ustedes lo tienen ahí en el código, los requisitos intrínsecos de la prueba. La pertinencia, la conducencia, la utilidad, la ausencia de prohibición legal. ¿Los conocen o no? Entonces, miren cómo se define la pertinencia del medio de prueba en términos probabilísticos. Voy a repetir esa ruta de razonamiento. Mariano dice que él observó que Pedro tenía un yeso en su brazo izquierdo. Sigamos para arriba. Es cierto que tenía un yeso en su brazo izquierdo. Por tanto, H, es más probable la fractura que la no fractura. ¿Estamos de acuerdo con ese razonamiento probabilístico? No. Y miren que empleamos la palabra ¿qué? Probable. Miremos una segunda ruta. Mariano dice que él observó que Pedro tenía un yeso en su brazo izquierdo. No es cierto que tenía un yeso en su brazo izquierdo. ¿Es más probable que la fractura o la no fractura? La no fractura. ¿De qué depende de que, aunque Mariano diga que él observó que Pedro tenía un yeso en su brazo izquierdo, eso sea o no cierto? ¿De qué depende que no sea cierto, por ejemplo? Ustedes tienen en su código algo que se llama la razón de su dicho. Es decir, las condiciones de modo, tiempo y lugar, así como la forma como el testigo tuvo conocimiento de los hechos. Entonces, ¿de qué depende que Mariano afirme que él vio que yo tenía un yeso en mi brazo izquierdo y que eso no sea cierto? ¿Eso en qué circunstancias se puede dar? Por ejemplo. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿y qué significa manipulación de información? ¿Qué está diciendo qué? Muy bien. Primera pregunta en el interrogatorio de parte. ¿Sí vas a decirle al despacho, sí o no, ha dicho usted mentiras alguna vez en su vida? Sí. No más preguntas, señor juez. Entonces miren que de alguna manera acabamos de tocar un tema crucial en el interrogatorio. ¿Cuál es? La veracidad. Entonces, ¿de qué depende que lo que Mariano diga con respecto a haber observado que yo tenía un yeso en mi brazo izquierdo sea cierto o no? Que sea honesto. Es decir, de su veracidad. ¿Listo? Primer asunto. Pero supónganse que Mariano, si vas a decirle al despacho sí o no, ha dicho mentira usted alguna vez en su vida. Decime que no. No. Ah, es un alma pura, ¿sí o no? Entonces, listo. Su veracidad ha sido soportada muy bien. Muy bien. Condiciones de modo, tiempo y lugar. Si vas a decirle al despacho, ¿sí o no? ¿A qué distancia se encontraba usted cuando dice que observó que él tenía un yeso? 1 kilómetro. 1000 metros. 1000 metros, ya. ¿Será que uno a 1000 metros puede distinguir si algo que está aquí de color blanco es o no un yeso? ¿Cierto que no? Muy bien, pero él sí vio algo blanco aquí. Lo que pasa es que él creyó que era un yeso, pero no era un yeso. Era, por ejemplo, en nuestro país es una media blanca que se ponen aquí los conductores de taxi para evitar ser bronceados por el sol todo el día, ¿no? Entonces,
puede ser probable que eso sea lo que él haya visto. O sea que por eso hablamos de razonamiento probabilístico. Es decir, dúdelo todo. El estándar de prueba, más allá de toda duda, es, oiga, certezas no hay nunca ni habrá nunca. Lo único que hay es que probabilidades. O sea que siempre razonamos. O sea que la decisión judicial, más que un carácter absoluto, tiene un carácter ¿qué? Probable. Por eso cualquier sentencia podría ser reabierta a la luz de nuevas pruebas que llegarán al proceso judicial. Si eso está quedando grabado, bórrenlo. Solamente con fines académicos, listo, para que se inquieten. Muy bien. Entonces miren las 3 preguntas básicas que uno tendría que hacerle a un testigo. ¿Usted está diciendo mentiras o verdad? Perfecto. ¿Usted es honesto? Muy bien. Eso que usted me está diciendo, ¿usted lo percibió por medio de sus sentidos? ¿Sí o no? Sí, yo lo percibí. Muy bien. Oiga, ¿qué tan bien lo percibió? Tenía las gafas puestas. Había neblina, había lluvia, ¿a qué distancia? Entonces miren que realmente, si nos concentramos bien, las preguntas básicas tienen que ver en torno a esas 3 variables relevantes que son veracidad, objetividad y sensibilidad observacional. Entonces, esas cadenas de razonamiento, voy a hacer 4 rutas de razonamiento probables que usted debería considerar allí cuando le va a hacer las preguntas al testigo de la contraparte. Primera ruta, Mariano dice que él observó que yo tenía un yeso en mi brazo izquierdo. Es cierto que tengo un yeso, por tanto es probable la fractura. Segunda ruta, Mariano dice que él observó que yo tenía un yeso en mi brazo izquierdo. No es cierto que yo tengo un yeso en mi brazo izquierdo y por tanto es más probable que la no fractura. Tercera ruta, la de que yo me puse un yeso para hacerle creer que tenía una fractura. Entonces, Mariano afirma que él vio que yo tenía un yeso en mi brazo izquierdo. Es cierto que yo tengo un yeso en mi brazo izquierdo, pero no estoy fracturado. Me lo puse para hacerle creer que tenía una fractura. ¿Sí es la tercera ruta de razonamiento? Esa ruta de razonamiento nunca la pensamos, nunca nos la imaginamos, porque a los abogados nos ha enseñado algo que se llama la buena fe. La buena fe, al igual que el triángulo y el número 1, es un objeto ideal. Es decir, no existe. No existe, está aquí. Por eso probarla, la buena o la mala, es casi que imposible. Le da cáncer a uno tratando de probar eso. Muy bien. Y la última ruta sería la siguiente. Mariano dice que le observó que yo tenía un yeso en mi brazo izquierdo. No es cierto que yo tengo un yeso en mi brazo izquierdo, pero sí tengo una pequeña fractura. Lo que pasa es que mi umbral del dolor es muy elevado y yo no me he dado cuenta que tengo una fractura. Pero por alguna cosa me hicieron una radiografía y el médico me dice, oiga, ¿a usted no le está doliendo aquí? No, pues usted tiene una pequeña fractura aquí. No me he dado cuenta. Entonces miren que tenemos 4 rutas de razonamiento. Desde el medio de prueba, pasando por la ocurrencia o no del hecho que relata el medio de prueba y llegando hasta una determinada hipótesis. Miren las ruticas, son simplemente árboles inferenciales. Si ustedes observan, miren que hay varias rutas, ahí están las 4 rutas y ahí están esas rutas. Si miramos a mano derecha, entonces 3 son las variables relevantes que tenemos que considerar cuando interrogamos a una persona. Llámese parte, testigo, perito, lo que quiera. Su novia, su hijo, su hija, un amigo. Son ramas de la veracidad, ramas de la objetividad y ramas de la sensibilidad observacional. Esas 3 ramas sobre las cuales preguntamos son reglas de la experiencia. Voy a repetir eso. Esas 3 cositas sobre las que preguntamos son reglas de la experiencia. Miren la primera regla de la experiencia, que es la de la honestidad, la de la veracidad. La voy a construir así. Si una persona dice que un hecho ha ocurrido, entonces, por lo general, casi siempre, en la mayoría de los casos, probablemente es porque así lo cree. Porque si usted afirma una cosa, pero no la cree, ¿estaría qué? Mintiendo. O sea que es un asunto, es una regla de la experiencia relacionada con la veracidad del testigo, es decir, con la honestidad del testigo. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Y yo no sé si ustedes lo hacen, los que son abogados litigantes. Investigue los antecedentes del testigo o no. ¿Qué es la inhabilidad de un testigo? ¿Qué es la imparcialidad de un testigo? No son otra cosa que pruebas auxiliares que usted en la práctica de la prueba intenta meter y se las dice al funcionario. Señor juez, este testigo es la amante del aquí demandante. Así que tome nota de eso, porque de seguro él va a estar un poquito sesgado, es decir, no va a ser tan imparcial. Y el juez, ¿qué le dice? Listo, ya tome nota. Y en medio de la práctica del interrogatorio, el juez apreciará, valorará
esa conducta del testigo y mirará si fue sesgada o no, ¿cierto? Entonces miren que de alguna manera es muy importante. Lo segundo es la rama de la objetividad. Esa rama de la objetividad tiene que ver con la siguiente regla de la experiencia. Si una persona cree que un hecho ha ocurrido, porque ya pasamos la de la veracidad, entonces, en la mayoría de los casos, por lo general, casi siempre, probablemente, es porque lo ha percibido por medio de sus sentidos. Entonces, ¿vos has hablado mal de alguna persona por ahí o no? Habla mal de mí, por ejemplo. ¿Qué expositor tan malo? Dale. No, muy bueno. No, pero decir, ¿qué tan malo? Qué malo. Eso, entonces, un amigo te dice, ¿y vos lo has visto? ¿Vos lo has visto exponer? Exacto, pero normalmente cuando vos hablas mal de alguien, lo haces muy bien, ¿sí o no? Y cuando hablas bien, lo haces muy mal, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando hablas mal de alguien, que lo haces muy bien, normalmente es que la prueba de segunda mano, ¿sí o no? La prueba de oída, ¿la conocen? Es un chisme, es un chisme. Y ese chisme pasa de boca en boca. Entonces, la pregunta que hay que hacerle a esa persona es, ¿oíste? ¿Y a vos te consta eso? O sea, vos has percibido por medio de tus sentidos eso. Entonces, vos decís, no, por ejemplo, Facebook. Oye, ¿qué opinas de no sé qué, no sé qué? No, impresionante. Sí, ¿por qué lo decís? Pues porque Facebook lo dice, pero a vos te consta. No, a mí no me consta. Ah, entonces, ¿por qué lo decís? Eso es algo relacionado con la objetividad del testigo, por ejemplo. ¿Y qué es lo tercero? Otra regla de experiencia que dice, si una persona ha observado un hecho por medio de sus sentidos, entonces, en la mayoría de los casos, casi siempre por lo general, lo ha hecho de forma correcta. Usted tenía las gafas puestas cuando lo que me dice que observó, lo observó. Sí, yo las tenía puestas. O sea que su sensibilidad observacional y por ende la regla de la experiencia de la sensibilidad observacional está adecuada. Entonces miren que por eso las reglas de la sana crítica son tan importantes, porque es que allí tenemos reglas de la lógica, reglas de la experiencia, mírenlas funcionando allí en la práctica del interrogatorio, y reglas de la ciencia, que son las terceras. ¿Cuáles son las reglas de la ciencia? Recuerden que la ciencia es el conocimiento que adquirimos por observación y razonamiento debidamente ¿qué? Sistematizado e integrado y del cual deducimos leyes generales. Las reglas de la ciencia deben ser empleadas por el funcionario jurisdiccional cuando le traen prueba estadística. Entonces hay un perito que afirma que en el mango del arma blanca que fue encontrada se encuentra una huella parecida a la del acusado y que la probabilidad de que esa huella coincida con la de él es del 0.001%. ¿Qué hace el funcionario jurisdiccional? Dice, no, pues esa probabilidad es muy bajita. Entonces, ¿qué le dice el código? Oiga, pero es que usted no puede valorar solamente una prueba, tiene que valorarlas ¿cómo? En conjunto. Entonces él dice, sí, hay un testigo de una señora que dijo que la noche anterior él la había golpeado y otra que en ocasiones ya habían peleado y que también la había cascado. Entonces, pero de todas maneras yo que soy el funcionario le sigo asignando a eso, con base en el estándar de prueba, una probabilidad muy bajita. Entonces el funcionario asigna su propia probabilidad, él dice, con esa del perito que es matemática, con estas otras pruebas indiciarias de los testigos, yo voy a asignar una probabilidad de 0.2, también muy bajita. Entonces, hay herramientas como el teorema de Bayes, que es una herramienta, un dispositivo probabilístico, en el cual usted inserta la probabilidad del funcionario, inserta la probabilidad del perito, y él calcula las 4 rutas de razonamiento que yo le estoy proponiendo. Por ejemplo, usted puede ser culpable y que la prueba de ADN ¿de qué? Positivo. Primera ruta, ¿sí o no? Pero usted también puede ser culpable y la prueba de ADN dar ¿qué? Negativo. Pero usted puede ser no culpable, es decir, inocente y la prueba de ADN dar ¿cómo? Positivo. O no culpable y dar. O sea que miren que son 4 rutas de razonamiento las que hay que calcular. El teorema de Bayes calcula esas 4 rutas. O sea que el juez no puede valorar como le dé la gana, de acuerdo a las reglas de la ciencia, la prueba estadística. La prueba estadística se valora de otra manera totalmente distinta. ¿Cierto? Entonces, cuando tenemos prueba científica, tenemos que tener mucho cuidado allí. Muy bien. Ahora, señores, no sé si recuerdan la cadena de razonamiento. Miren el negrito, el de la mitad y el de arriba. Entonces, miren que ya dijimos que hay 3 variables relevantes entre el circulito negro y el que sigue hacia arriba. Eso se llama como la credibilidad. ¿Y qué es lo que usted tiene que intentar impugnar en la práctica de la prueba testimonial? La credibilidad del testigo, la credibilidad del perito, la credibilidad de la parte. ¿Sí o no? Entonces, las preguntas que usted le hace, ¿cuáles son las preguntas? Aquellas que están relacionadas con la veracidad,
la objetividad y la sensibilidad observacional. Lo que tenemos entre el segundo círculo y la hipótesis se llama pertinencia. Esa es la pertinencia de la prueba. Y entonces el funcionario jurisdiccional lo que hace es un juicio de pertinencia, es decir, no solo hace un juicio de admisibilidad en la primera audiencia de trámite, cuando en la etapa de ordenación, recuerden que tenemos proposición, ordenación y práctica. Y en la ordenación que tenemos, el funcionario admite la prueba aportada por las partes y el funcionario decreta la prueba solicitada por las partes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces él hace un juicio de admisibilidad, pero él hace un juicio de pertinencia. Ahora bien, la pertinencia es una cuestión de hecho. Y ahorita lo decía uno de los ponentes. Es la conexión que existe entre el medio de prueba y una determinada hipótesis. Entonces, miren lo que estamos diciendo. Una prueba es pertinente si hace de la ocurrencia de un hecho de importancia algo más o menos probable de lo que sería si yo quito esa prueba. Entonces, si yo tengo a Mariano como testigo que dice que él observó que yo tenía un yeso en mi brazo izquierdo, ¿eso hace más probable la fractura o la no fractura? Él dice que él observó que yo tenía un yeso en mi brazo izquierdo. ¿Qué es más probable, la fractura o la no fractura? O sea que miren que ese medio de prueba testimonial hace de la ocurrencia de un hecho de importancia, en este caso de la fractura, algo que es más o menos probable. Más probable de lo que sería si yo quito el medio de prueba. Si yo quito el medio de prueba y mi estado de convencimiento como juez, mi grado de creencia como juez con respecto a la ocurrencia de la fractura no varía, entonces la prueba no es pertinente. Pero si cuando yo meto el medio de prueba, mi grado de certeza, que no es otra cosa que mi convencimiento, mi probabilidad con respecto de la ocurrencia de un hecho de importancia aumenta, entonces yo le estoy otorgando mayor eficacia, mayor peso, mayor soporte inductivo a ese medio de prueba. Y esa es la manera como uno puede valorar ¿qué? Individualmente un medio de prueba. Porque miren que estoy hablando de un medio de prueba. ¿Listo? Pero para yo valorar conjuntamente, como dice el código de ustedes, tengo que al menos valorar ¿qué? Tengo que arrancar con una. ¿Y dónde valora el funcionario jurisdiccional una prueba? Como lo dijo el doctor de acá, el doctor Jorge. En la práctica de la prueba. ¿Sí o no? O sea, ¿dónde valoro yo la prueba de forma individual? En la práctica de la prueba. ¿Y cómo la valoro? Haciendo las preguntas correctas. ¿En torno a qué? Veracidad, objetividad y sensibilidad observacional. Voy a repetir eso, porque eso lo debiera decir el código de ustedes. El de nosotros tampoco lo dice, tranquilos, no importa, pero aquí lo estamos diciendo y por eso estamos aquí. ¿Dónde valora el funcionario jurisdiccional de forma individual cada prueba? Respuesta, en la práctica de la prueba. ¿Y cómo lo hace? Haciendo las preguntas correctas. ¿En torno a qué? Veracidad, objetividad y sensibilidad observacional. ¿Listo? Muy bien. Entonces miren que ahí tenemos la credibilidad. Entonces, claro, por eso cuando yo le hacía la pregunta a él de sirvas de decirle al despacho sí o no ha dicho mentiras alguna vez usted en su vida y me dijo que sí, ¿yo qué digo? No más preguntas. ¿Qué fue lo que destrocé? Miren que lo que destrocé fue la base de la credibilidad. Le quebré los pies en la veracidad, o sea, en la honestidad, se cae todo el medio de prueba. Y por tanto el valor, el mérito, el soporte inductivo, el soporte probatorio que le asigna el funcionario jurisdiccional es ¿cuánto? Cero. Cero valor probatorio. ¿Listo? Entonces esa es la idea. Bastante más, no se preocupe. Estoy Bien. convencido que tiene más tiempo, sí. Muy bien, señores, entonces miren ahí esta ponencia, esto que tengo allí, se lo puedo dejar al doctor Álvaro y se los puedo hacer llegar, tranquilos, de una. Y ahí traje unos libritos que hablan del tema, por si alguno, pueden hablar con el doctor Álvaro también, ¿listo? Muy bien. Entonces, señores, miren lo que tenemos. Tenemos las 3 generalizaciones o reglas de la experiencia de la veracidad, objetividad y sensibilidad observacional. Miren entonces qué tan bonito lo que tenemos que intentar hacer. Miren que lo bonito de las cadenas de razonamiento es que nos permiten organizar el pensamiento, o sea, ¿cuál es la teoría del caso? ¿Dónde voy a atacar a la contraparte? ¿Cuáles son sus puntos débiles? ¿Cómo construyo yo mi estrategia? Si ustedes observan, ya tengo los circulitos, pero miren que tengo cuadraditos. Esos cuadraditos son los medios de prueba que ofrece ¿quién?
yo respaldando mi testigo o la contraparte impugnando a mi testigo. Voy a repetir eso. Los cuadraditos que ven en este sentido, lo que intentan es, primero, si es mi testigo, entonces yo aporto otros medios de prueba que soporten, no se les olvide esa palabra, soporten la credibilidad de mi testigo. ¿Y cómo soporto yo la credibilidad de mi testigo? Pues traigo un certificado del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica en la que dice que el doctor Mariano es una persona intachable, de una moral brutal, buenísima. Es un personaje súper teso y es una prueba documental. Y la aporto allí soportando ¿qué? Su veracidad como testigo en este proceso. Pero también, ¿qué puedo hacer? Si quiero decir que es una persona muy objetiva, entonces de alguna manera yo digo, vea, él a nadie le tiene envidia. No hay una sola persona en el planeta que diga que él es un envidioso o que él le tiene rencor a alguien. O sea que lo que él va a decir en este proceso es que muy objetivo. Y lo tercero, por ejemplo, es que vea, él tiene visión de rayos X como Superman. O sea que él puede ver a través de las paredes. O sea que eso que él dijo que vio, sí lo supervió. Y aporto de esa prueba pericial en la que él dice un médico que él tiene supervista, que le pusieron una cosa rarísima ahí en los ojos, que tiene visión láser, yo qué sé. Es simplemente eso, pero la contraparte ¿qué tiene que hacer? Lo contrario, meter allí algo que no soporte, sino que reduzca. Los norteamericanos y los ingleses lo llaman así, medios de soporte y medios de reducción. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la contraparte? Traer una prueba documental en la que se ve, por ejemplo, una fotografía de él siendo sobornado por una persona, por ejemplo, o un video. Eso lo vuelve pedazos, ¿sí o no? Entonces, miren que eso es lo que tenemos que, o sea, la economía del proceso, y en materia probatoria sí que más, señores, no requiere de mucho, requiere de poquito. Haga las preguntas que son, no más. Por ejemplo, ¿usted dónde vive? En Medellín. En Medellín. ¿Ustedes saben qué es Medellín o no? Es una ciudad que queda en Colombia. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Usted dónde vive? En San José. En San José. ¿Qué es San José? Es una provincia capital de Costa Rica. ¿En qué provincia capital de Costa Rica vive usted? En San José. La respuesta es la misma, pero la pregunta fue diferente, ¿o no? ¿Sí escucharon? Exacto. ¿En qué ciudad de Colombia vive usted? En Medellín. La pregunta cambia, pero la respuesta es la misma. Entonces, estamos dando vueltas en círculos. En la ingeniería hay lo que se llama la ley de Murphy. Los abogados lo conocemos muy bien, sobre todo en materia penal. ¿Qué significa la ley de Murphy? Si algo puede salir mal, saldrá mal. Y llevado a la prueba por interrogatorio significa lo siguiente: dime cómo me vas a preguntar y yo te diré cómo te voy a responder. Si me preguntas de manera amplia, como lo acabo de hacer, tú no me puedes responder de forma completa ni Medellín ni San José, ¿cierto? La respuesta tiene que ser en términos ¿qué? Claro. ¿Dónde vive usted? Santa Ana, ¿Y qué es Santa Ana? un cantón. ¿En qué cantón vive usted? Santa Ana. Yo no le estoy preguntando en qué cantón vive usted, pero la mente de él lo lleva a pensar que yo le estoy preguntando eso. Entonces, pregunta, en esos 3 testigos, ¿cuál de las 3 cositas falló? ¿Cuál? ¿Fueron honestos? Por supuesto. ¿Fueron objetivos? Sí, porque escucharon o no. Percibieron eso por medio de su sentido del oído. ¿Qué fue lo que les falló? ¿Qué fue lo que falló? No. Sensibilidad. La sensibilidad observacional, ¿por qué? Porque no escucharon con atención. ¿O no? No escucharon con atención. Por ejemplo, es como si a mí me preguntan, ¿usted es zurdo? ¿Sabemos lo que es ser zurdo o no? Y yo respondo, no, yo oigo perfectamente. ¿Cierto? Entonces lo que falló en ellos fue su sensibilidad observacional. No sé si entienden a dónde voy. Es una pregunta muy sencilla, ¿o no? Dime cómo me vas a preguntar y yo te diré cómo te voy a responder. Si me preguntas de forma general, ¿cómo debe ser mi respuesta? De forma general, no de forma particular. ¿Sí o no? Y el abogado tiene que educar a sus testigos de esa manera. Y a la parte también, usted la tiene que entrenar. Usted no le va a decir que diga mentiras. ¿Pero qué es lo que le va a decir? Que agudice su sensibilidad observacional, ¿o no? ¿Quiénes son abogados litigantes aquí? ¿Cuántas veces lee usted la demanda? Así, honestamente. Unas 3. Hay que leerla 100. 100. ¿Cuántas veces mira los medios de prueba?
Por ahí unas que 10. Hay que mirarlas 1000. Porque ¿qué es lo que falla cuando leemos los hechos de la demanda? Nuestra sensibilidad observacional. Es más, ustedes ni siquiera piensan, sino que ya van pidiendo los medios de prueba, declaración de paz. O sea, lo hacen así por inercia. Es que la labor del abogado en derecho probatorio es una labor de sumo cuidado. Entonces les doy ese consejo. No agarren 50.000 casos, agarren 3 de buen dinero y concéntrense en eso todo el año. Y con eso viven felices. Muy bien. Miren lo que significa más allá de toda duda razonable. Significa escalar ese árbol hasta obtener una fruta al final. Es decir, sobrepasar todo lo relacionado con veracidad, objetividad y sensibilidad observacional. Muy bien. Esto lo voy a explicar ahorita en la otra mesa de valoración. Lo vamos a ver más adelantico. Muy bien. Déjenme yo ver una cosita aquí. Muy bien. Esta es mi hija Lupe. Y un día estábamos en la playa sentados y ella me preguntó, pues, o sea, llegó un alcatraz ahí que es un animal gigante y se posó y estábamos con una barra de amigos y ella me dijo, gordo, ¿por qué vuelan los pájaros? Me hizo esa pregunta inocentemente, ahora tiene 10 años, pero en ese entonces tenía como 6 y medio, 7, y me dijo, ¿por qué vuelan los pájaros? Porque tienen alas. Porque las plumas le permiten que puedan planear en el aire. Porque instintivamente tienen esa habilidad de poder volar. Es la misma pregunta y tengo 3 personas que la acabaron de escuchar, ¿sí o no? Y las respuestas son las mismas. Entonces saquemos una conclusión. Del hecho de que usted diga eso, no se sigue que así sea. Del hecho de que usted lo diga, tampoco. Y del hecho de que usted lo diga, tampoco. ¿Cómo se llama eso? Más allá de toda duda, ¿o no? Dúdelo todo. Es que del hecho de que el perito lo afirme, no se sigue que así sea. Y la reverencia que se le tiene al perito es inmensa y no hay que tenérsela. Porque puede que usted no sepa de grafología forense, pero usted sí sabe leer. ¿Y usted qué es lo que tiene que encontrar en el dictamen pericial? Una violación al principio de identidad, una violación al principio de no contradicción y una violación al principio del tercero excluido. Porque los peritos hablan mucha carreta. Como se cree en Dios, entonces escriben páginas y páginas y páginas y páginas. Y cuando usted escribe muchas páginas, en la primera página dice una cosa y en la octava ¿qué dice? Totalmente lo contrario. Esa es la contradicción que usted tiene que mirar. Y usted no le tiene que hacer 20 preguntas ni 30, 3 o 4 son suficientes. Entonces, finalmente todos mis amigos le dieron esas razones a Lupe, le dijeron, no, porque tienen alas, porque el instinto, pues no sé qué. Entonces ella me miró, porque ella sabe que yo soy profesor de Derecho Probatorio, y me dijo, ¿so what? A ver, decime vos. Entonces yo le dije, mi amor, la verdad, no tengo ni idea. Anda a preguntarle al pájaro. Andaba donde el pájaro. Entonces la niña fue donde el pájaro y el pájaro apenas vio que se aproximaba, salió volando y se fue, ¿sí o no? Entonces me miró nuevamente y me dijo, y entonces le dije, pues ni modo, ¿sí o no? Pues nada. Entonces, señores, por eso las pruebas, sobre todo las documentales, hay que mirarlas 100 veces. ¿Usted cómo interroga la prueba documental? Póngasela de presente a quién, al que la aportó, o no. Porque de seguro el que la aportó le falló su sensibilidad observacional. Y el abogado también le falló la sensibilidad observacional. Muy bien, pongamos lo anterior a funcionar para ir terminando. Esto es una demanda que tuve laboral en Medellín. Y era un ingeniero que pactó un salario con un contrato a término fijo por 2,5 millones. Y según él, también pactó adicionalmente un sobresueldo por 2 millones. Los sobresueldos constituyen salario. ¿Listo? ¿Qué pasó? Cuando ya él terminó su trabajo, lo liquidaron con base en el salario de 2,5 millones y no le tuvieron en cuenta lo que él llamaba sobresueldo. Es decir, no lo liquidaron sobre 4,5 millones, sino sobre 2,5 millones. ¿Está claro eso o no? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que él pone? Miren que en el segundo hecho de la demanda él dice, entre mi perdonante y la empresa se pactó como salario mensual la suma de 4,5 millones, de los cuales se le cancelaban 2,5 por nómina y el valor de 2 bajo el concepto de sobresueldos. Y cuarto, que la sociedad demandada debe pagar al demandante los, no sé qué, por salarios adeudados sobre sueldos, vuelve y lo menciona. Pero cuando relacionan en la cápita de las pruebas, miren cómo relacionan los medios de prueba. Dice, el último, recibo de pago caja menor de sobresueldo. ¿Está claro o no?
Entonces miren que él dice, en los hechos y en las pretensiones, habla de sobresueldos. Y cuando relaciona el medio de prueba documental llamado recibo de pago de caja menor, dice también que se trata de un sobresueldo. Entonces, miremos la prueba documental. Esa es la prueba documental. Señores, encuentren por favor una violación a una de las reglas de la lógica. ¿Dónde está la contradicción? Montos. Está bien porque dice 1 millón de pesos, pero este recibo es cada 15 días. Me olvidó decirles eso, que está bien. Suman 2 millones al mes, perfecto. El concepto. Si ustedes miran el concepto, ¿qué dice en el concepto? Honorarios. O sea que es no sobresueldo, ¿cierto? Una cosa no puede ser sobresueldos y no sobresueldos al mismo tiempo, ¿cierto? O es sobresueldos o es honorarios. ¿Entendieron eso o no? Ahí habría una violación al principio. Pregunta, ¿necesitamos un perito para eso? ¿Cierto que no? Ahí está la regla de la sana crítica. Principio de no contradicción. Ahí hay una clara violación al principio de no contradicción. Porque usted no puede llamar a una cosa sobresueldos y si yo veo la cosa dice honorarios. ¿Está claro eso o no? Muy bien. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Pregúntele al pájaro, pregúntele al recibo. ¿Qué le va a preguntar? Porque cuando le pregunte el recibo, ¿a quién le va a preguntar? A la parte que aportó ese recibo, no, claro. Entonces usted le va a poner de presente ese recibo de caja menor. Primera pregunta, ¿cuál se les ocurre? Necesitamos hacerlo incurrir en una contradicción y luego emplear el tercero excluido. ¿Cuál harían así de entrada? Primera. Lea bien, ahí dice. Así responder. Era un testigo súper grosero. Lea usted. Honorarios. ¿Y qué le dirías? Segunda pregunta. Dime cómo me vas a preguntar y yo te diré cómo te voy a responder. Si me preguntas de manera general, tu respuesta deberá ser así. ¿Cuál es la respuesta de dónde vive usted? ¿Usted en este momento dónde está viviendo? ¿Dónde? En este momento. ¿En este momento dónde está usted? Aquí. Aquí. ¿Y ahorita a las 5 dónde va a estar? Aquí. O sea que la respuesta puede ser en términos de ¿qué? ¿Espacio-tiempo o no? En un momento y lugares determinados. Ahí vivo yo. Estoy diciendo en mi casa en este momento. No. Es una respuesta general. Entonces miren que es que interrogar no es tan fácil. Es quizás lo más difícil. Y a usted en la facultad de Derecho nunca le enseñaron eso. O sí se lo enseñaron. Oh, ni idea. Pues si ni chiquito le enseñaron. Mucho menos en la facultad de Derecho. Primera pregunta, señores. Por ejemplo, ¿ustedes ven la firma allí o no? Él fue el que aportó ese documento. ¿Ustedes saben lo que es un recibo de caja menor o no? O sea, ¿a usted le hacen firmar un recibo de caja menor cuándo? ¿Cuándo le qué? Cuando le entregan una suma de dinero, ¿cierto? Muy bien. ¿Y usted qué hace en señal de aceptación de eso? Firma. Muy bien. Hagamos algunas preguntas con respecto a la firma. Del hecho de que allí aparezca esa firma, ¿significa que es la de él, la del demandante? Es probable, entonces. Pero también es probable que no. Entonces pregúntele. ¿Cómo le preguntamos eso? ¿Usted firmó? Objeto de la pregunta. Porque en la pregunta está la respuesta, ¿sí o no? Está diciendo que usted. Esa es su firma, objeto de la pregunta, porque está diciendo que su. ¿Reconoce la firma que allí aparece? ¿Qué va a decir él? Sí. No, porque si dice que no, entonces yo le diría, ¿y por qué aportó ese documento? Si se supone que es que, o sea, usted lo está aportando como medio de prueba anterior. Recuerden que lo aportó, recibo de caja menor por concepto de sobresueldos. Miren que lo aportó ahí, recibo de caja, ¿cierto? O sea, lo aportó él. Entonces, primera pregunta, ¿reconoce la firma? ¿Qué va a decir? Sí. Del hecho de que él reconozca la firma, ¿se sigue que es la de él? No. Entonces, pregúntele. ¿Qué le va a preguntar? Esa es su firma. No, objeto de la pregunta. ¿Por qué la reconoce? ¿Reconoce esa firma? Sí. Sírvase decirle al despacho de quién es. ¿Sí o no? ¿Qué va a decir? Mía. Del hecho de que él reconozca la firma y diga que es de él, ¿significa que él la hizo? Se supone, pero como exacto, como también se puede suponer que no, entonces pregúntele. Yo no sé si ustedes están entendiendo que el razonamiento probabilístico significa no dejar huecos por allí. ¿Sí o no? Entonces, pregúntele. ¿Usted firmó? Sí. ¿Reconoce la firma? Sí. ¿Del hecho de que él reconozca la firma y diga que es de él, significa que él la hizo? Se supone, pero como exacto, como también se puede suponer que no, entonces pregúntele. Yo no sé si ustedes están entendiendo que el razonamiento probabilístico significa no dejar huecos por allí.
Porque en esos huecos es donde se mete la contraparte y lo vuelve pedazos a ustedes. Y ese es el estándar de más allá de toda duda. ¿Qué significa el estándar de más allá de toda duda? Darle al menos un resquicio de duda razonable y deberás decidir en favor del procesado, ¿sí o no? Usted no le... Entonces, claro, la gente se desgasta mucho con los estándares, pero eso no tiene sentido. O sea, usted lo que tiene que intentar es cubrir todos los huecos posibles. ¿En torno a qué? A veracidad, a objetividad, a sensibilidad. Entonces, miren pues, esa firma que usted ya reconoció y que afirmó que era suya, sírvase decirle al despacho qué. ¿Quién la hizo? ¿Qué va a decir él? Yo. Y ahí me dijo bobo a mí mío, yo, bobo. Y yo le dije, listo. ¿Ustedes por qué creen que les estoy haciendo esas preguntas a él? A ver, señores, pregunta. Cuando a usted le van a entregar un millón, una suma alta en pesos de aquí, ¿cuál es? 1 millón de colones. Listo. Entonces, mira, recíbemelos. Te los entregué. Firmame este recibo. Cuando vos vas a firmar el recibo, ¿qué miras en el recibo? La cantidad. O sea que no miras el concepto, porque es que no te importa. Y entonces, ¿qué es lo que falla allí en ti? La sensibilidad observacional. Porque usted agarró el papel, usted lo palpó con sus sentidos, usted lo vio y usted lo firmó. Usted está siendo honesto, objetivo, pero no observacionalmente sensible. Entonces, al yo hacerle las preguntas que le estoy haciendo, ¿qué le estoy diciendo al funcionario jurisdiccional? Oiga, ese señor firmó eso con todo. Entonces, ¿qué va a decir? No va a decir nada. Pilas, 3 preguntas. Primera pregunta arriba. Le pongo de presente documento orante a folio número 14, recibo de caja menor, aportado por usted en la presente demanda. Sírvase decirle al despacho. ¿Reconoce el valor que allí aparece? ¿Qué me va a decir? Que sí. Del hecho de que él reconozca el valor que allí aparece, ¿significa que ese valor le fue entregado? Probablemente. Entonces no dejemos el hueco, pues pregúntele. Ese valor que usted ya reconoció, ¿le fue entregado? ¿Qué va a decir? Sí. Del hecho de que él reconozca ese valor y diga que le fue entregado, ¿significa que él lo recibió? No. La esposa lo pudo haber recibido, no. Porque lo que estoy cubriendo es que él tuvo el documento allí, es su sensibilidad observacional. Por eso a usted le preguntan, ¿quién le empacó su maleta? ¿Usted o otra persona? ¿Sí o no? No, yo la vi. No, yo nunca la perdí de vista. O sea, yo soy objetivo. Entonces, miren que de alguna manera, ahí con esas preguntas estamos cubriendo es eso. Es que usted vio el valor, es que usted vio la ciudad, la fecha. Es que, mejor dicho, lo último por lo que le tengo que preguntar es ¿qué? Por el concepto. Ya Aristóteles nos lo decía en la dialéctica. No le muestre la ruta en el juego de ajedrez al otro. Mueva la ficha aquí para que él crea que usted se va a comer la reina y usted resulta comiéndole por allí otra cosa. ¿Listo? Porque usted lo que hace es trazar una ruta de razonamiento que normalmente él va a jugar con ella, pero usted está pensando es en la otra, para hacerlo entrar en una contradicción y luego aplicarle el tercero excluido. Muy bien. Entonces, de esas 3 primeras preguntas, vamos a la firma. Entonces, la otra pregunta sería, con respecto a ese valor, que usted ya dijo que le fue entregado, que usted dijo que recibió, que usted dijo que esa firma que allí hizo es la suya y que usted la realizó. Cuando usted hizo todo eso, con esa firma, usted aceptó el contenido del documento que le estoy poniendo de presente. ¿Qué creen que dijo? Que sí. Porque cuando a usted le preguntan seguido, y usted dice sí, lo que va a hacer no, usted lo sigue diciendo como sí. Sí. Muy bien, entonces ¿usted qué hace? Cuando ya él dice que aceptó el contenido, usted le pide que lea en voz alta el concepto, ¿sí o no? Ya, entonces lo lee, honorarios. Y usted se devuelve a la página anterior. Entonces usted le dice, muy bien, ahora le pido el favor de que en la relación de las pruebas lea el último que dice, y él lo leyó, recibo de caja menor de sobresueldos. Le pregunto, ¿cuál de los dos es? ¿Honorarios o sobresueldos? Entonces, ¿qué pudo haber dicho él? No, pero es que ellos ponen ahí lo que les da la gana en ese recibo. Pero usted ya me dijo que firmó y aceptó el contenido, entonces, ¿por qué no puso una nota al pie diciendo, firmo con la advertencia de que no se trata de honorario? No sé si me entienden. Entonces, miren que es una, por eso la prueba hay que mirarla 1000 veces. Un recibo de caja menor. Y usted tiene que construir las preguntas, es decir, llevándolo, pero a que él llegue a una contradicción.
para luego emplear el tercero excluido. El proceso se cayó ahí con esa prueba. Ya. Él se rascó la cabeza y dijo, honorarios. ¿Qué es lo que uno puede suponer? Que él estaba jugando con su abogado a ver si el abogado de la contraparte era un abogado malo y caía en esa trampa. Primer asunto, pero como la buena fe es una belleza, entonces no digamos eso más bien, ¿cierto? Segundo, ¿qué es lo que yo creería que pasó? Que lo que falló en él y quizás en su abogado fue ¿qué? La sensibilidad observacional. Listo. O no conectaron el hecho, pero lo triste es que el abogado no conecta pues, el hecho con la prueba, y eso es un error craso. Pero ese es un ejemplo pues, de esa contradicción. Muy bien, de esto vamos a hablar ahorita en el tema de la valoración y pues eso es como lo que tenía para contarles del razonamiento probabilístico. Mil gracias a todos y dale. Hola, hola. Es una observación del recibo. Los honorarios no se reciben por quincena. Los salarios se reciben por quincena, en este caso, ¿verdad? Entonces, ahí hay que analizar también, el honorario se recibe por un monto fijo y queda un saldo, en este caso, pero en este caso se está hablando de pagos quincenales. Entonces, podría establecerse una duda en ese caso. Bueno, en Colombia, yo, por la autonomía de la voluntad, puedo pactar como quiera el pago de honorarios. Es decir, yo puedo decirle que me paguen cada 10 días, o cada 20 días, o cada 30 días. Y de alguna manera se establece, por ejemplo, ¿cierto?, a través de un contrato que puede ser verbal o escrito. Obviamente este proceso es un proceso ya de hace varios años. Y en ese entonces, la prueba escrita del contrato, es decir, cuando era por honorarios, no era tan exigida por los funcionarios jurisdiccionales en ese momento. Eso a mí me permitió, pero otro funcionario me lo hubiera puesto presente, me dice, no, ese contrato tiene que estar por escrito. Pero de alguna manera eso no era el óbice aquí, es decir, se pactó de esa manera y se pagaba así, yo lo puedo pactar como quiera. Es decir, yo pacto 2 millones de pesos al mes y me pagas cada 15 días 1 millón de pesos. Eso se puede pactar tranquilamente. Pues en Colombia sí es así. Sí es así. Y de todas maneras, pues acordate que los honorarios no constituyen salario. Entonces ese era el punto que yo tenía que entrar ahí como a probar. Listo. Bueno, listo. Álvaro, gracias.